Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Siéntese, pero no se duerma. Reprenda el espíritu de sueño. Los seres humanos duermen en la noche, no en el día. Pero en la noche, como ahí está en la televisión o en el Facebook, después quiere dormir en el día. Hoy no se duerme. Si veo a alguien que está durmiendo, me voy a ir calladito y le voy a soltar un grito que va a ir a despertar allá a la eternidad. El Dios de Isaac, así se llama esta predicación. El Dios de Isaac. Para hablar o entrar en tema sobre el Dios de Isaac, es importante que nosotros consideremos este nombre que Dios asumió para revelarse a los hombres. Pues los nombres de Dios, conocemos muchos nombres de Dios. Uno de ellos es este, Jehová Jireh. Y este nombre revela una faceta del carácter divino de nuestro Dios, de lo que Dios hizo en otros tiempos y de lo que Dios está haciendo hoy para sus hijos, porque este nombre sigue funcionando hoy. Amén. ¿Lo cree usted o no lo cree? Si no lo cree, no sigo predicando, pues es necesario creerlo. Entonces necesitamos considerar, hermano, Dios tomó este nombre para revelarse al pueblo como diciendo: yo soy el Dios que provee. Yo soy el Dios que provee. Entonces Dios asume ese nombre. Cuando consideramos a Dios como proveedor, es el Dios que no solamente provee, sino que en proveer prevé. O sea, antes de que yo llegue a la necesidad, mi Dios ya proveyó. Ya tiene todo lo que yo necesito. Ahora, lo que el hombre debe activar es la fe para poder alcanzar todo lo que Dios ya ha proveído. Entonces, este nombre muestra, hermano, la provisión de Dios. Él está dispuesto siempre. Antes que llegue la necesidad en uno de sus hijos, ya Dios suplió esa necesidad. En algún lugar está. En algún lugar está. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que no las puedes ver. Hay sanidades, hay bendiciones de cosas materiales, hay cosas que Dios ha declarado para nuestra vida, pero no están a la vista porque este reino es invisible y se necesita la fe para que sea visible. Pero el que Dios provee no es un juego de azardo. No es a lo mejor, no. Antes de que llegue la necesidad, Dios ya consideró que yo en el camino voy a tener esa necesidad. Por eso es que cuando Jesús enseña a orar a sus discípulos, les dice, cuando oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y sigue el Señor, dice, el pan nuestro de cada día. ¿Y cómo que pan nuestro? ¿Sí? Entonces da lugar a pensar que Dios tiene una provisión preparada. Todas las santas madrugadas hay ángeles en la panadería de Dios empaquetando nuestra porción de pan con nuestro nombre. A mí me gusta la tartaruga, por eso la ve. Se ha dado vuelta, pero a mí me gusta el pan tartaruga, ese pan crocante, mórbido. A mí no me gusta el pan crocante que cuando usted lo rompe adentro tiene solo aire. Debe tener sustancia, aunque nuestros hermanos peruanos le sacan todo eso. Son extraños, ¿no? ¿Para qué compra pan si lo va a sacar?
Dice que para no engordar, y es un gordo que lo está sacando. Pero hay, hermanos, ángeles trabajando todos los santos días para enviarnos una porción. O sea, Jesús generalizó el pan nuestro. Ahí viene la variedad de alimentación que usted quiere comer. Usted pensó y dice, mañana quiero comerme un pavito. Y hay ángeles allá, hermanos, matando pavos. Porque Dios tiene una provisión para nosotros. La cosa es encontrar esa provisión, porque se debe vivir alineado con Dios para que esa provisión sea visible y llegue a nuestras manos. Entonces Jesús hace exaltación de este nombre de Dios, que dice, Él es nuestro proveedor y está trabajando para suplir toda necesidad, no solamente en las necesidades de alimentación, sino también en las aflicciones. Dios ya, hermano, consideró la consolación para que el cristiano no sufra solo. No dije que no sufra, dije que no sufra solo. O sea que va a haber sufrimiento, pastor, sí, pero no está solo. ¿Sí? Voy a sentir el dolor, pastor, sí, y fuerte, pero no está solo. Voy a ser herido, pastor, sí, muchas veces, pero hay ungüento, pero hay medicina de Dios. Esa es parte de la provisión de Dios. Es uno de los conceptos que me gusta mucho. Traiga prisioneros los ejércitos americanos. El gobierno hace fuerza por librar a ese, ellos se llaman hermanos. Y si son militares, imagínense que un militar va a quedar tirado. Hacen de todo para encontrarlo. Algunos no los encuentran, pero ellos llevan ese dolor por dentro cuando no encuentran un hermano de ellos. Se llaman hermanos. Y lo buscan, hermano. Entonces, Dios es igual. A Dios le duele. Él no puede dejarnos a nosotros tirados. Él tiene una provisión. Nada más que ese día que te venía la provisión, usted se desvió. Ese día le desobedeció al Señor. ¿Y cómo estos ángeles no proveen a los desobedientes? Y ahí es donde comienza la lipidia del hombre. Ahí es donde comienza, hermano, el declive del hombre. ¿Por qué? Porque comienza a hundirse, como que si Dios no está. Y es verdad, Dios no está. ¿Por qué? Porque el hombre se desconectó del camino que tenía que seguir para encontrarse con la provisión de Dios. Entonces, en todas nuestras necesidades, Dios ha suplido ya. No solamente eso, le dije que prevé. Dios no está ahorita buscando qué es lo que usted va a querer mañana. Él ya lo tiene en agenda. Antes que salga, dice, de tu boca, de qué cosas tiene necesidad, Dios ya lo sabe. Porque si como Dios nos conoce, ay, hermanos, si las esposas conocieran bien a sus esposos, o viceversa, los esposos a la esposa. A veces las esposas le dicen al esposo, a ver si adivinas qué quiero, ¿qué quiero? ¿No le pasa a usted? Solo en mi matrimonio. Y uno dice, ¿qué sé yo qué es lo que quiere? ¿Sabe por qué? Porque a veces no nos interesamos en conocernos y qué es lo que le gusta. A veces hasta el tiempo de alimentación es un pleito, porque le tiran la mesa. Si quieres, cómetelo, si no, no. Dice, pero es que eso a mí no me gusta. Ah, yo no sabía. ¿Cómo? Entonces entérese. Siéntese a conversar un rato y diga, hazme una lista de lo que te gusta y lo que no me gusta. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios sabe lo que a nosotros nos gusta. Hablando de cosas materiales que puede suplir, Dios sabe que a nosotros, imagínense que Dios a mí me va a dar frijoles. Dios lo sabe que a mí no me gusta. Y cuando me vienen frijoles, yo le pido perdón, digo, Señor, ¿en qué he pecado, Padre, para que me envíe?
Dios sabe, yo pongo pequeños ejemplos, pero en la vida espiritual Dios sabe lo que usted anhela, lo que usted sueña, lo que usted quiere, los proyectos que usted tiene, lógicamente es enfocados en Dios. Entonces Él lo sabe y sabiéndolo, Él prevé. No solamente eso, hermano, Él conoce, si vivimos para Dios, Él conoce nuestro camino, prevé nuestro futuro, porque lo que tiene que ver con proveer tiene que ver con la prevención. Dios ya fue precavido en esto y dice: te doy esto porque lo vas a necesitar. Por eso es que un día se acercó a Pedro y le dijo: cuando tú eras joven tú ibas y hacías donde tú querías, dice, pero cuando seas viejo otros te van a ceñir y te van a llevar donde tú no quieres ir. O sea, ya Dios estaba revelándole a Pedro de la manera en que él iba a morir. Pasaron muchos años para que le aconteciera eso a Pedro. Hay cosas que Jesús decía y le decía a sus discípulos: dice, ahorita ustedes no lo entienden, más adelante lo van a entender. Porque uno más que todo vive el momento, el hoy, el presente, pero Dios conoce nuestro futuro. Él conoce nuestro futuro. Por eso es que hay exigencias de Dios, hermano, para que nosotros seamos prevenidos, porque Él sabe lo que vamos a enfrentar mañana. Por eso la Biblia dice: mire, el que esté firme, mire que no cae, santifíquese más. ¿Por qué? Porque el Señor dice: veo que entre una semana vas a tener una provocación, una tentación, vas a tener un problema. Por eso es que el hombre es llamado a tener un estilo de vida, porque dice: me encuentra el que temprano me busca. O sea, yo soy salvo de todas estas cosas cuando mantengo una relación constante con Dios. Porque esa relación, cuando yo estoy bien, cuando tengo todo, eso me salva de lo que Dios sabe que me va a suceder en el futuro. El problema de los cristianos es que siempre venimos llorando cuando ya tenemos la muela cariada y hinchada. La gente va al odontólogo con el cachete así. Y cuando hay hinchazón, el odontólogo no le puede sacar la muela. Entonces dice: no, le tiene que bajar eso. Pero, ¿por qué no vino cuando estaba antes? No, es que mucho duele. ¿Y hoy? Y esa es la vida cristiana. Venimos a Dios hasta que ya, hermano, ya no encontramos qué hacer. Y Dios enseña que nosotros seamos conocedores de lo que Él es y de lo que Él está dispuesto a hacer. Entonces, Isaac, hermano, que por eso el Dios de Isaac nos recuerda el hijo de la promesa. Y no solamente eso, sino que Isaac también recuerda reconocer que todo viene de Dios. Yo estuve estudiando esta parte, por la mañana le dije algo, porque cuando se habla de Isaac siempre se habla del pacificador, Isaac acá, Isaac allá, pero nunca se habla de cómo este joven fue imprimido por toda la vida del padre. Todo lo que el padre decía, parecía que Isaac lo absorbía todo. Y por eso es que la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, tanto para el judío y para la iglesia en el sentido espiritual, también es nuestro padre. Porque Abraham, hermano, vivió las pautas para transmitirle a la iglesia cómo se vive delante de Dios. El hombre de fe, el hombre que le creyó a Dios, el hombre que caminó con Dios, el hombre que le obedeció, el hombre que dejó todo, que ofreció todo, aún su propio hijo. Entonces ese es el hombre que nosotros deberíamos estar imprimidos de la vida de Isaac. Por eso es que de Abraham, por eso es que Isaac es diferente a Abraham y es diferente a Jacob. Abraham, ¿por qué? Porque Abraham es un pionero. Abraham viene del otro lado del río. Dios lo llama de Ur de los Caldeos, y él tiene que dejar su familia, dejar su tierra y venir a la promesa de Dios. Jacob, ni hablar. Jacob, hermano, tuvo una vida de conflictos, de problemas, sufrió mucho. Isaac es diferente. ¿Sabe por qué? Porque Isaac solamente se dedicó a disfrutar de la herencia del padre. Él no tuvo que andar haciendo nada. Pero vea qué precioso es. Porque cuando va camino al sacrificio,
la única pregunta que la Biblia enseña, y algunos teólogos consideran que la única pregunta que Isaac hace y le dice al papá: ¿dónde está la ofrenda para el sacrificio? Y Abraham responde, le dice: Dios proveerá. En el versículo 7 del 22 usted lo encuentra. Abraham va caminando con Isaac. Isaac le dice: ¿dónde está? Dice: el cordero para el sacrificio. Y Abraham le responde: Dios proveerá. Pronto más. Eso se lo guardó. Dice: el Señor Jehová proveerá. Nosotros tenemos una cantidad de promesas de que Dios proveerá, pero primero, antes de creerle a Dios, andamos con el pito y el tambor. ¿Qué es eso, pastor, del pito y el tambor? Le contamos nuestro problema a medio mundo. Parece que andamos mendigando en las personas quién nos puede auxiliar. Pero si tienes a Dios, pero si tienes las promesas de Dios. No todas las personas están interesadas en saber tu problema y en ayudarte. El único que tiene promesas se llama Dios. El que va a proveer en todas tus necesidades se llama Dios. Por eso es que no podemos, hermano, andarle avisando a medio mundo qué es lo que estamos viviendo. Tenemos que ser tan cultos delante de Dios, porque es parte de la cultura de la fe. Tomar una promesa. Por ejemplo, si es de necesidad, yo tengo esta promesa: Dios proveerá. ¿Usted ha comido? ¿Qué le interesa? Sí. ¿Por qué le veo esa cara triste? Triste el diablo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos... Por eso que la mujer, la que repetimos tanto, la mujer que ha dejado al hijo muerto, va camino donde el profeta, y cuando le preguntan y le dice: ¿cómo va todo? Y él: todo bien. ¿Por qué no dice: ¡ay! Nosotros, hermanos, no hay necesidad que nos pregunten, los gritos nos dilatan. Ahí, por eso es que hay un dicho que dice: ahí donde lloran está el muerto. Eso se usa para decir cuando las personas: no tengo. Ahí donde no tienen, ahí hay. Entonces la gente llora desesperada. Esta mujer dijo: no, todo bien. Y no es que las cosas estaban yendo bien. Tenía promesas de su Padre, de Dios, que Él iba a proveer. Dios tiene el poder para resucitar un muerto. Dios tiene el poder, hermano, para abrirle fuentes de ingreso, para darle un trabajo. Dios tiene el poder para tocar corazones y darle provisión de alimentos cuando se agotan. Dios tiene el poder, hermano, de enviar ángeles que estén a nuestro alrededor para que nos cuiden cuando estemos en aflicciones o en problemas. Por eso es que el cristiano, hermano, debe vivir con esa confianza en Dios, que Dios lo puede hacer siempre. Amén. Entonces esto se lo guardaba Isaac, porque el padre le dice: Dios proveerá. Nosotros tenemos a un Dios que provee. No andemos llorando por la vida, hermano. Tenemos a un Dios que provee en todas las áreas de nuestra vida. Estás en conflictos espirituales, busca a Dios. Durante el hombre tiene vida, el hombre tiene acceso a toda la bendición de Dios. Ahora, ve algunas cosas importantes en la vida de Isaac, ¿verdad? Porque el versículo 8, tenemos la respuesta de Abraham, donde Abraham le dice: Dios proveerá. Pero eso se volvió, hermano, típico, imprimido en la vida de Isaac, la confianza que él cultivó en Dios. Entonces no tuvo que andar saltando como su padre Abraham, caminando para bendecir la tierra. Tampoco tuvo que hacer como Jacob, andar huyendo y usar picardía. Isaac vivió de una manera diferente. Aprendió de su padre a confiar siempre en Dios. Y cuando se aprende a confiar en Dios, entonces el cristiano, hermano, no hace otra cosa más que vivir disfrutando de la herencia que Dios ha declarado para su vida. ¿Cómo vivir esta vida, hermano? ¿Cómo imprimirse de esta fe, de esta confianza?
porque Isaac debe ser nuestro tipo, como nosotros tenemos que vivir y confiar en Dios, que Dios es nuestro proveedor. No se tuvo que ocupar de nada. Dice la Biblia, vea lo que dice Génesis 24, capítulo 24, versículo 2 al 4. Fíjense que cuando se iba a casar, no tuvo que andar preocupado como los jóvenes de la Maranata. El padre se encargó. ¿Sí? El padre vio cuando o sea, ¿cómo vivir esta vida de saber que natural todo hombre debe casarse? Ay, los nuestros hermanos se están quemando. Se enredan en pornografía, se enredan en un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se están quemando. No han aprendido que tienen un Dios que provee. Ahora, cuando el padre consideró que ya estaba apto para casarse, no fue a preguntarle a él, sino que fue donde un criado suyo. Mire lo que. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa. Yo le hubiera dicho, manda un joven, ¿no? Este viejo, ¿qué fea me va a traer? Porque los viejos no ven hermosura, los viejos ven carácter. ¿No es verdad? Por eso es que el joven no le hace caso a los consejos de los padres. Porque hay padres que le dicen, mira hijo, esa está bonita. Y ellos dicen, bonita eso. Pero ¿hasta dónde va la confianza en Dios? Hermano, que Isaac vive su vida tranquila, disfrutándolo. Él sabe que va a llegar su tiempo y va a llegar su prometida, casi como en el caso de Adán. Y dice que Abraham le dijo a este criado que vaya, hermano, que era el que gobernaba todo lo que tenía. Ponga ahora tu mano debajo de mí. Y le hace pactar con él. Le dice, tú buscarás esposa para mi hijo. Pero ni en esto tuvo voto Isaac de consultar. Hoy vivimos en una vida, hermanos. ¿Dónde está el cristiano que le está diciendo a Dios, Señor, dámela, envíala? Y cuando viene la cieguita, la cojita, dice, ¡oh, ya vino! Si acá hay un montón de medios pasajeros, y cuando pregunto me dicen, todavía no ha venido, se ha perdido. Y ese que está ahí, ay no, ese tiene el ojo así. Porque nosotros estamos interesados en buscar. O sea, el Dios de Isaac, el Dios que Isaac tenía, el Dios que Isaac, el concepto de Dios que el Padre le transmite, es el Dios que suple toda necesidad. Que no le da lugar para decir, ¿y cómo le voy a hacer? Sino que Él determina disfrutar su vida, como lo deberíamos de estar haciendo todo cristiano. Todo cristiano debería de estar disfrutando su vida. Por eso es que David dijo, este es el día que Jehová ha creado, me gozaré en él. Todos nosotros deberíamos de estar gozándonos en Dios. Por eso es que David escribe en uno de sus salmos, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces Abraham es tipo de Dios y es Abraham el que está viendo el tiempo cuando se va a casar a su hijo y manda a este hombre. Por supuesto que yo digo, era un viejo, ¿para qué Abraham lo manda? Pero este hombre era un hombre de confianza de Abraham y era temeroso de Dios. No es que va a buscar cualquier mujer, aún el hombre va preocupado. Y hace altares y habla con Dios y le dice, por favor, no quiero fallarle a mi amo, que Señor, hazme encontrar la joven hermosa para mi Señor. Y ya va pensando en Isaac. Vean cómo Isaac no sabe nada. Dios está pensando en nosotros.
El Jehová Jireh es el Señor proveerá. Todas las áreas de nuestra vida, Dios conoce todas nuestras necesidades. Aún de los lirios del campo, de las aves del campo, Dios conoce todas las necesidades y Él las suple. ¿Cómo puede el Señor suplirle a todo? ¿Cuánto más vosotros, dijo el Señor, vuestro Padre no les va a conceder lo que ustedes necesitan? Dios lo sabe todo. Pero vea por eso es que le digo, decidió, hermano, el Dios de Isaac, que es nuestro Dios. Tenemos que agarrar ese estilo de vida. ¿Cómo disfrutar cada día de toda la herencia que Dios nos ha dejado? Somos herederos de Dios. Deje de estar pensando en euros y de estar pensando en cosas. Solo piensa en vivir. Ya vivir es lindo, es hermoso. Y tener el tiempo para adorar al Señor, para buscar del Señor, eso debería ser nuestro deleite en nuestra vida. Y Dios suplirá toda necesidad, porque Él tiene el control de todo. Vea lo que dice Génesis 26, 18. Jacob usó toda la astucia para poder hacer platita. Pero este Isaac, hermano, que decidió vivir disfrutando de todas las promesas de Dios, imagínense que no tuvo ni que andar cavando pozos. Lo único que hizo, dice la Biblia, fue abrir los pozos que habían sido cegados en los tiempos pasados. Y él dijo, ok, limpiemos ese pocito que allá hay agua potable. Y por eso se llama el pacificador, porque cuando los otros veían agua, se los quitaban, él se iba para otro lugar y limpiaba otro. Nosotros hoy, hermanos, como cristianos, digo como cristianos, porque no habla la gente del mundo, ellos no tienen nada que ver. Nosotros como cristianos nos pasamos robando almas, robando ministerios, robando nombres, robando títulos. La gente con el fin de ser alguien está haciendo un montón de cosas absurdas y contrarias a la voluntad de Dios. Isaac no tenía eso. Le quitaban el pozo que había limpiado, ¿sí? ¿Qué les quede? ¿Y dónde vas? Donde quiera que vaya, Dios está conmigo. Donde quiera. Cuando el cristiano decide, hermano, disfrutar de esta herencia que Dios le ha dado, no es el lugar que te bendice, llevas tú la bendición del Padre. Vivimos nosotros bajo la bendición. No está basado en cuánto hago, ni qué es lo que hago, sino la fe que yo cultivo confiando en Dios. Y cuando llega la necesidad, tranquilo, hermano, Dios, yo tengo un proveedor. El Señor proveerá. Él va a dar en todas las áreas que nosotros necesitemos. Y volvió, dice, a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por nombre, que su padre los había. ¿Quién había abierto los pozos? El Padre. ¿Acaso no dice Dios, yo abriré fuente en el desierto? Dios ha proveído todo. No hay lugar, hermano, en que un cristiano, un hijo de Dios, se puede encontrar en que Dios ya no haya puesto algo ahí. Yo admiro mucho a la gente que se va a vivir a las partes extremas, fuera de las ciudades. Estas personas, cuando necesitan algo, ¿sabe qué hacen? Vamos a buscar, dice, por acá alrededor tiene que haber algo. Y ellos andan buscando pedazos de madera. En el campo, ahí se encuentra todo lo que la persona necesita. ¿Quiere hacer casa? Ahí hay madera. ¿Quiere comer? Ahí hay animalitos para matar y comérselos. ¿Quiere beber? Ahí hay fuentes de agua. Todo se busca en el alrededor. Por eso es que la vida del cristiano es esta. Si vivimos bajo la herencia y la bendición del Padre, cuando hay escasez, usted dice, vamos a buscar, por acá tiene que haber. No alguien que se descuide, sino algo que el Padre ya ha proveído. Entonces, cuando Isaac llegaba a descubrir los pozos que su padre
había ya abierto y que le tocaban a él como herencia, porque nosotros vivimos bajo una herencia de Dios. Así lo dice Gálatas, que nosotros somos herederos de todas las promesas de Dios. Génesis 24, 63. ¿Qué dice? Cuando le viene la esposa, volviendo al tema de la esposa, Rebeca, ¿qué andaba haciendo Isaac? Había salido al campo a meditar. No es como los días de hoy que dice, voy por ahí a la iglesia y no vienen para acá. Si a mí hay padres que me llaman y dicen, mire, ya llegó mi hijo. Le digo, bueno, no sé ni quién es su hijo. Dice que iba para la iglesia. ¿A qué hora salió? Dice, hace 3 horas. Bueno, acá puede llegar en media hora. La gente engaña y hace cosas. Este hombre, hermano, vivía tranquilo. Qué joven más sano. Qué hombre más sano. Y hoy podemos decir, qué cristiano más sano. Porque no importa la edad, cuando la gente ama a Dios, vive confiando en todas las promesas de Dios. Se había ido al campo a meditar. Dice, y a la hora de la tarde, alzando sus ojos, miró, y aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Ya Rebeca había preguntado quién era ese varón, y entonces el amo el criado le había dado la respuesta. Dice, es mi señor. Entonces dice ella, bajándose del camello, dice, se cubrió con su velo. Pero él vivía tranquilo, meditando en las cosas de Dios. Yo he visto crecer gente acá en la iglesia que pasó siempre con la Biblia en la mano y congregándose y sirviéndole al Señor, y Dios le fue proveyendo todo. Acá se convirtieron, acá crecieron, acá se bautizaron, acá sirvieron, acá se casaron, acá tienen hijos, acá. ¿Por qué? Porque Dios suple toda necesidad. Y es algo que me impacta, hermano, cómo nosotros, padres, podemos imprimir en la vida de nuestros hijos la fe que tenemos en Dios. Porque después de nuestra partida, ellos tendrán que seguir confiando en Dios. Y esto es lo que quedó imprimido en la vida de Isaac, de saber que su padre Abraham tenía un Dios que proveía siempre, hasta en lo más crítico, porque lo que está yendo a hacer es a sacrificarlo a él. Y cuando él pregunta, ¿dónde está el cordero?, el padre le dice, Dios proveerá. Y dice que llegando al lugar del sacrificio, Dios había ya provisto, y había un carnerito, un corderito, que estaba enredado ahí en la zarza, y ese fue tomado por Abraham, y ese fue sacrificado. Dios proveerá. No hay nada, hermano, que nos pueda faltar de que Dios no lo tenga bajo su control. Entonces vean lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 7. Nosotros la iglesia dice que somos los herederos. Dice, así que ya no eres esclavo, hablando de la analogía, sino, dice, hijo. Y si hijo, también heredero de Dios, por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Entonces la iglesia del Señor es heredera de todas las promesas del Padre. Todo lo que el Padre decretó para Israel en el tiempo pasado, en Cristo Jesús, nosotros somos herederos de toda la promesa. Todo lo que Dios pudo proveer para Israel en el tiempo pasado puede suceder hoy. Se puede dar hoy. Enfermedades, Dios las sana.
Opresiones malignas, Dios las rompe. Pecados, hermanos, que pueden ser transmitidos por generaciones, Dios los destruye. Porque son promesas y nosotros somos herederos. O sea, ¿para qué ser cristiano si no voy a heredar todas las promesas de Dios? ¿Por qué lloramos? ¿Por qué nos descuidamos? ¿Por qué vamos detrás de otro Dios? Mire, el pecado, aunque hay predicadores que dicen que no hay pecado feo, el pecado no es bonito, simple y sencillamente es atractivo. Es apetitoso para el deseo carnal del hombre. Pero no es que sea bonito ni que nos vaya a pagar bien o que tengamos resultados buenos para nuestra vida. Lo que deja al hombre es en desgracia. Por eso es que el hombre debe apoderarse de todas las promesas de Dios, como hizo Isaac. Entonces dice que somos herederos. Si somos herederos, vivimos como este hombre que le dije, uno, no tuvo que andar preocupándose por cómo conseguir las cosas materiales, porque él heredó todo de su padre. Quería agua, estaban los pozos. Quería provisión, ahí tenía la provisión. Cuando se iba a casar, ni le preguntaron, pero Dios le llevó una hermosa mujer. ¿Cómo se llamaba la esposa? La Rebeca. Se la trajo Dios y cuando la vio, dice que la amó. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios da es hermoso, hermano. No se puede andar viendo de otra manera. Y aparte de eso, mira hasta dónde llega la bendición. Porque la historia dice de Isaac que aunque para su sepultura no tuvo que andar pagando adelantado el lugar donde lo iban a enterrar. ¿Sabe cómo se llama el lugar donde está enterrado Isaac? Se llama el sepulcro de los patriarcas en Hebrón. Y ahí hay 3 parejas importantes de la Biblia enterradas. Está Abraham y Sara, está Isaac y Rebeca, y está Jacob y Lea. Son las 3 parejas importantes que están enterradas en ese sepulcro de Hebrón. Y eso lo compró el padre Abraham. Imagínense que hasta para morirse ya hay el lugar. Alguien dijo que el lugar donde la tumba de Cristo, donde Jesús resucitó, dice que cuando llegaron a buscar el cuerpo de Jesús, solo encontraron las vendas con lo que lo habían vendado y los aromas que estaban ahí. Era tan agradable ese lugar que los que llegaron a verlo no querían salir de ahí. Uno tiene la idea, ¿no?, que donde se ha enterrado un muerto, eso es feo, hermano. Usted va a un cementerio y ya escucha hablar y siente que lo persiguen. Me va a pasar las del borrachito que va pasando el cementerio. Se lo cuento. Eso le gusta, ¿no? Y va borracho, pero él escucha que por ahí dicen, tú no eres de este hueco, tú eres del otro hueco. Si se queda borracho y dice, ¿qué pasa? Si tú no eres de este hueco, y el hombre sale corriendo, eran 2 muertos que se estaban peleando el hueco. Pero se armó de valor y regresó. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que encuentra otro borrachito sentado en una bóveda, en una tumba ahí, y queriéndose abotonar la camisa. Y dice, tú no eres de este hueco, tú eres de este hueco. Si usted llega a un cementerio y cualquier rumor que escuche ahí a las 12 de la noche, para nosotros es un alma en pena. Que no existen las almas en pena. El que se murió no puede andar asustando a nadie. Peor si lo sepultaron, ¿cómo ha hecho para salirse? O es un vivo o es un demonio. Pero uno llega a ese lugar, hermano, y uno ya tiene el miedo. Ahora, la Biblia dice que Abraham compró este lugar donde iban a ser sepultados, y ahí iba cuando Jesús muere. Era un ambiente, y cuando se traduce a lo espiritual, se dice que el lugar donde Jesús murió era tan oloroso, hermano, los aromas que estaban ahí, porque la muerte para el cristiano debe ser tan agradable, porque está establecido para los hombres que mueran una vez
y luego el juicio. Y para pasar a la eternidad se debe morir. Y Jesús es el que nos marcó el camino, y Él es el que murió en ese lugar, y Él nos ha dado la certeza que si Él resucitó, hermano, de ese lugar, si el poder del Padre lo levantó y lo resucitó, todo el que crea en Él, aunque muera, va a resucitar. Por eso es que el sepulcro, hermano, no debe ser algo desagradable para nosotros, sino saber que de ese lugar Cristo nos va a levantar. Por eso debemos morirnos con la convicción de que le amamos y de que hemos disfrutado la herencia que Él nos ha dado y que hemos vivido agradándole siempre a Él. Porque somos ¿qué? Somos herederos de todas las promesas de Dios. Así lo está diciendo el escritor de Gálatas, que somos herederos de cada promesa de Dios. Así que Dios ha proveído promesas para nosotros. Filipenses 4:19. Simple y sencillamente necesitamos recibir que es la carencia que nosotros tenemos, porque vivimos como que si Dios no existe. Como que si una enfermedad es un tabú para Dios. Dios es nuestro sanador. Él dio promesa de sanar los cuerpos enfermos. Isaías dice que por sus llagas íbamos a ser curados o sanados. O sea, Cristo Jesús ofreció su cuerpo como medicina para nuestros cuerpos, y derramó su sangre como medicina para nuestra vida espiritual, para salvar nuestras almas. Entonces, por sus llagas nosotros íbamos a ser sanados. Entonces, no hay nada, hermanos, de la cual la vida nos pueda presentar que Dios no tenga el control de nosotros. Había un predicador, hay una historia de un predicador que en el tiempo antiguo se veía más. Hoy, ¿qué van a ver los predicadores, hermano, con sus pantaloncitos rotitos y sus zapatitos ahí? De repente se ven allá, ¿verdad? En los campos de las iglesias rurales. Pero en las ciudades, ¿qué va a haber un predicador de eso? Todos tenemos que estar con buenos trajes, buenos zapatos y todo. Pero iba a predicar por las iglesias, hermano, y no es como los de hoy que van a predicar y ya mandan cuanto quieren. Pero le preguntaban que si por qué no se cambiaba, y dice: no tengo, pero Dios proveerá. Y un día él, confiando en que Dios iba a proveer, fue a predicar a una iglesia, y el pastor de la iglesia levantó una ofrenda. Vamos a levantar una ofrenda para el pastor, porque se compre ropita. Y ahí levantaron una ofrenda y él se fue a comprar ropa nueva. Y dijo: yo sabía que mi Dios iba a proveer. Porque en todas las cosas que nosotros necesitemos, Dios proveerá. Mi Dios, pues, está diciendo Pablo a los filipenses, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá. ¿Cuántos creen que Dios suple? Póngase de pie esta tarde. Mi Dios, pues, suplirá. Entonces, hermano, el Dios de Isaac es nuestro Dios. La vida de Isaac debe ser nuestra vida. Vivir confiados en el Señor. No deberíamos estar pensando, hermano, qué cosas vamos a inventar, qué vamos a hacer. Imagínense que el conflicto que hoy se tiene para servirle a Dios, para buscar de Dios, casi siempre es que la gente está afanada. Y claro, el tipo de vida que se lleva hoy, todo agitado y tantas cosas, pero ¿acaso Dios no puede proveer? Dios provee. Tenemos a un Dios que Él decidió revelarse a su pueblo y se puso ese nombre, es parte de los nombres de Dios: Jehová Jireh. Dios proveerá. Así que hoy nosotros nos vamos con convicciones a nuestros hogares. Recuérdese de esto. Usted no tiene que andarse afanando. Jesús, cuando vino, dijo:
¿Por qué os afanáis? Una de las cosas que Jesús exhortó fue el afán en la gente, porque el afán le quita la vida a la gente. A mí a veces me han dicho, dice, hay que ayudarle a esa pobre viejita. Y yo le digo, ¿sabe cuántos años tiene esa viejita? Dice, tendrá 80. No, tiene 40. ¿Ah, sí? Dice que está tan viejita. Ese es el afán, hermano. Ese es el afán. Te roba la juventud, te roba la tranquilidad. ¿Cómo se puede tener una buena salud si hay que pasarse comprando un kebab y írselo comiendo en el tran? Toda la comida chatarra que se comen toda la semana va a traer repercusión en nuestra salud, porque es parte de nuestra estabilidad. Es lo que Dios le enseñó a las familias desde el principio. La familia cristiana, la iglesia cristiana, siempre creció en este ambiente de sentarse a la mesa. Los padres se sentaban a la mesa con todos sus hijos. Y ustedes lo saben muy bien. Eso algunos de nosotros logramos con nuestros padres todavía, sentarnos a la mesa cada tiempo de comida. Nosotros con nuestros hijos ya no lo hemos logrado. Porque ya el afán. Pero pastor, ¿qué podemos hacer? Confiar en Dios. Confiar en Dios. No lleve una vida de competencia. ¿Por qué quiere andar en vehículos solo porque otros tienen en vehículos? Si no es necesario, no se mete en gastos. O sea, solo para ponerle una idea de cómo puede correr, porque hay que pagar muchas cosas por la comodidad en la que nosotros queremos vivir. A lo que Dios espera de nosotros es una vida tranquila. En este correr, en este afán, es que nosotros le fallamos a Dios. Sí, hermano. En este correr, en esta necesidad, es que nosotros hacemos de todo, hasta jugar al loto, con el fin de poder cubrir los gastos del mes. Pastor, hay gente jugando al loto. Oye, hay multitud de cristianos tirándole a la suerte para poder cubrir sus necesidades. ¿Acaso Dios no es nuestro proveedor? Dios es nuestro proveedor. Yo confío tanto en Dios y admiro quizás a la mayoría de familias de esta congregación. Porque ustedes son los que Dios usa para proveer para este ministerio. ¿Cómo se hace para pagar miles y miles de euros en este ministerio? Dios provee. Dios provee, hermano. Y le voy a dar permiso que usted vaya de iglesia por iglesia a Milano para que se dé cuenta cuánta necesidad económica tienen las iglesias y que no logran ni recaudar ofrendas. Pero acá en este lugar no es que nosotros venimos y damos siempre, no. Dios provee. Porque cuando 10 de ustedes dijeron no vamos a dar, Dios proveyó siempre. Porque es la confianza que se tiene en Dios. Ahora, si hay una familia de pastores confiando en Dios, las familias de la iglesia deben aprender a confiar en Dios. Dios proveerá. Dios proveerá, hermano. Dios va a suplir. No se meta en afanes, no corra, no haga para todos lados. Dios proveerá. Viva para Dios. Agárrese ese Dios de Isaac, que es nuestro Dios. Él conquistó todo para nosotros y nos heredó todas las promesas para que nosotros disfrutemos de su vida, de todas las promesas que Él tiene para nosotros. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos haga falta conforme sus riquezas en gloria. Hace 15 años andábamos buscando el local para la iglesia. Y ahí andaba una hermana con nosotros. Y entonces cuando llegábamos a ver los locales, el hombre no hallaba a quién dirigirse. Yo le decía, diríjase a ella, que ella es la que tiene la plata.
Y ya la hermana salía, sí, es que no era eso, el problema es que yo no entendía mucho el italiano. Tuve que hablar con ella. Pero él dice, ella tiene la plata. Y ella decía, sí, yo tengo y le dice, usted tiene la plata, mi padre es el que tiene la plata. Y no es que su padre material, Dios, ella confiaba en Dios. Ya mi papá tiene la plata. Ah, ok, le decía el hombre, la veía de pie a cabeza. Confiaba en la palabra, que el padre iba a pagar todo. Y ya pasaron 16 años y mi padre sigue teniendo la plata. Y tiene cosas programadas para este ministerio. Pero este ministerio no puede ir adelante sin que las familias vayan adelante. Por eso este mensaje es, hermano, disfrute de la vida que Dios le ha dado. Disfrute de todas las promesas de Dios y Dios proveerá. Y el credo de su fe tiene que ser Jehová Jireh. Y ya no pregunte nada más. La única pregunta que Isaac se le permitió hacer en la vida es: ¿dónde está el cordero? Y la respuesta fue: Dios proveerá. Ya no preguntó más. ¿Por qué no siguió preguntando? Porque más adelantito él vio la provisión de Dios y aprendió que cuando su padre decía Dios proveerá, Dios proveía. Y yo le declaro hoy en el nombre de Jesús, en cualquier necesidad, en cualquier circunstancia, Dios proveerá. Cierre sus ojos.